El impacto de la alta tensión en el Medio Oriente también ha tenido hoy su influencia en los mercados mundiales, no solo con el precio del petróleo, algo que ya vamos a compartir y vamos a observar, sino también con las bolsas, con la renta variable, en un día donde, por ejemplo, Europa comunicó que la inflación sigue bajando, sin embargo los mercados no reaccionaron en ese sentido. Vamos a comenzar con toda esa información, lo hacemos en principio con la cotización del dólar aquí en la República Argentina. Comencemos por el dólar oficial, que hoy ha cerrado este día martes en 990 pesos con 50 centavos, una suba del 0,05%. El dólar mayorista subió exactamente el mismo porcentaje, se ubicó en 971 pesos. En este caso, el dólar libre, 1.220 pesos, anotó una baja el dólar libre de los 1.235 que había cerrado en el día de ayer. El dólar MEP, 1.201,11, subió 0,10%. Y el contado con liqui se mantuvo en los mismos niveles que en el día de ayer, 1.248,22. En el caso del dólar turista, la suba fue del 0,05, 1.584 pesos con 80 centavos para el dólar turista, que como sabemos al dólar oficial se le incorporan los impuestos, el impuesto país y la retención a cuenta del impuesto a las ganancias. Vamos a ver las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina al día de hoy, comenzando el mes de octubre. Vuelven a subir las reservas, 28.458 millones de dólares. Cierto que ayer habían bajado 2.000 millones a finales del mes, compromisos que tuvo que hacer frente de vencimientos el Banco Central. Hoy retomó entonces el nivel de los 28.000 millones. Como podemos apreciar en las imágenes, lo que no se modifica es la tasa de política monetaria del Banco Central. Se mantiene en los mismos niveles, 40% la tasa nominal anual, 49,15 la tasa efectiva anual. Vamos a compartir al día de hoy el valor de la unidad del índice SER y el índice UVA. Comenzamos por este último, el índice UVA 1.185 pesos con 22, el índice SER 469,97. Y observemos a continuación cuál fue el comportamiento de los bonos argentinos, algunos de ellos, por cierto. Uno de los más utilizados en, por ejemplo, las operaciones de dólares financieros es el AL30 en dólares, que hoy cerró con una suba del 0,21%, 58 dólares con 39 centavos. El DX25 en pesos es un bono que ajusta por inflación, hoy bajó 0,43%, 937 pesos, mientras que el TX26, muy similar al TX25, la diferencia está en su fecha de vencimiento, entre otras cosas, 1.909 pesos, una suba del 0,47%. Y no solo el AL30 ha sido un bono que operó en terreno positivo, sino que también ha sucedido lo mismo con los bonos globales. Por eso tiene esto directo impacto en el número del riesgo país, en lo que elabora la JP Morgan sobre el riesgo crediticio de las naciones, la sobretasa que debieran pagar por sobre el bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy el riesgo país de Argentina vuelve a bajar 0,16%, 1.288 puntos básicos. Vamos a ver qué pasa con este mismo indicador en el continente, en América. Reitero, siempre como referencia el bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos. De allí se parte para calcular la sobretasa. Uruguay, por ejemplo, tiene 90 puntos básicos de riesgo país. Chile 118, Perú 154, ambos bajaron. Paraguay 158, anotó una leve suba del 0,7. República Dominicana 197 puntos básicos, una suba del 1,2. Guatemala 207 puntos básicos, bajó 0,5. Brasil 211 puntos básicos, una baja del 0,8%. Costa Rica 218 puntos, baja del 0,5%. También bajó 0,6 el riesgo país de Panamá, 248 puntos básicos. México, que desde hoy tiene nuevo presidente, 315 puntos básicos, 1,8% de caída. Colombia, 319 puntos básicos, una suba del 0,3%. Honduras, 427 puntos básicos, sin cambios aquí. El Salvador, 569 puntos, una baja del 2,3%. Ecuador, 1.211, bajó su riesgo país 2,2%. Argentina,
1.288 puntos básicos, una baja del 0,16%. Bolivia, 2.281 puntos, baja del 2,8%. Sin cambios, el riesgo país de Venezuela, 25.450 puntos básicos. Vamos a ver qué pasó con la renta variable, las acciones, los mercados en el mundo, todos muy atentos a lo que está pasando en Medio Oriente. Veamos y comencemos por las principales bolsas de América. En ellas observamos en primer lugar el índice Bovespa de San Pablo en Brasil, que hoy subió un 0,51%. México hoy sin operaciones a propósito de la asunción de la nueva presidente. Merval 1,85% arriba. El IPSA en Chile con una caída del 0,64%. El Lima Nigra en Perú con una suba del 0,63%. En el caso del Colcap en Colombia anotó una baja del 0,03%. En Venezuela el IBC de Caracas cerró abajo 1,76%. Y en los Estados Unidos hoy los mercados arrancaron en octubre en baja. El Dow Jones cerró 0,41% en retracción. El Nasdaq, donde operan las empresas tecnológicas, cayó 1,53%. Y el S&P 500, el Standard & Poor's, con una baja del 0,93%. Mayormente en terreno negativo, aunque con un comportamiento mixto, es cierto, se movieron las bolsas europeas. El IBEX 35 con una baja del 1,91%. El principal índice de la Bolsa de Londres en Inglaterra bajó un 1,01%. El DAX 40 en Alemania cerró abajo 0,24%. En Francia el CAC 40 cerró abajo 2%. En Milán el MIB con una caída del 1,73%. En el caso de Suiza el SMI baja del 0,45%. Y también cayó el AEX 25 de Holanda 0,80%. Muy temprano se conoció el dato de la inflación en la zona del euro, 1,8%, incluso menor a la prevista. Sin embargo, los mercados no reaccionaron bien. Hay que mirar lo de Medio Oriente también para entender esas reacciones. El Nikkei 225 en Japón, 1,84% arriba. Van a haber indicadores en cero en el Hang Seng de Hong Kong, también en el Kospi Seúl de Corea del Sur. Día festivo. En Asia, el índice Shanghái de China tampoco operó, mantuvo el mismo número del día de ayer, 8,06% arriba, igual que el China 50, que fue su último indicador, en 7,18%. De hecho, los mercados chinos no van a operar por la semana dorada de aquí al día viernes, es decir, no va a haber operaciones en los principales mercados de China. Vamos a compartir ahora lo que sucedió con las principales empresas de la República Argentina, las que operan en los Estados Unidos, los ADR, que hoy han retomado mayormente el camino de las uvas. Banco Francés con un alza del 1,2%, Central Puerto y una suba del 3,1%, Edenor arriba 0,3%, Grupo Financiero Galicia con suba del 0,8%, Loma Negra también con suba del 0,2%, en este caso Banco Superville con un alza del 0,9%, Transportadora Gas del Sur y una suba del 2,9%, Tenaris en alza 1,6%, Cresud 2,9% de suba, Despegar 0,6%, abajo en este caso, Globant con caída del 0,9%, IRSA cerró en alza 1,5%, Mercado Libre 0,7% arriba y Pampa Energía, vemos en pantalla, cerró con una suba del 1,7%. Telecom, acciones en alza 3,4%, Ternium 1,7% de suba para la rueda en el día de hoy, e YPF concluyó la jornada con un alza en sus papeles del 2,2%. En la renta variable nos resta contarles y mostrarles lo que pasó con las principales empresas tecnológicas. Un adelanto tuvimos cuando observamos recién el global del Nasdaq, que cerró en negativo, por eso mayormente aquí vamos a ver números en rojo. Disney con caída del 2,2%, Amazon también con una baja hoy del 0,6%, Microsoft y una caída del 2,2%, AT&T con una suba del 0,5%, Apple cerró en baja 2,9%, Meta con una suba del 0,7%,
Nvidia cayó con indicadores en el 3,6%, Netflix con una baja del 0,4%, Google cerró en alza 0,6%, Zoom con una caída del 1,5%, Tesla también anotó una baja del 1,3%, Coinbase y otra baja significativa, 7,3%, sigue bajando el Bitcoin, ya lo vamos a ver también en pantalla, y Nubank hoy también tuvo una caída del 1,6%. Y ahora vamos a ver el dato del petróleo, porque las tensiones en Medio Oriente de forma inmediata tuvieron impacto en los contratos a futuro del petróleo. El Brent, miren, subió casi un 4%, 3,8%, $70.76. Vamos a observar el petróleo de referencia para los Estados Unidos, el petróleo de Texas, el WTI, que subió 4%, 4,03%, $74.59. Yo recién les decía que el valor del Bitcoin siguió bajando en la rueda, casi un 5%, 4,7% promedio, volviendo a la línea de los $60.000, $60.860 con 88 centavos. Y en el caso del valor del oro, que por lo general cuando las tensiones en el mundo acechan, este refugio de valor vuelve a crecer, $2.684 con 80 centavos, la cotización de la onza Troy, que significan poco más de 31 gramos de oro 24 quilates.